se nos proporciona un conjunto de datos, y se nos pide que determinemos la media, la mediana, la moda y el rango. Solo la mediana requiere que los valores se ordenen de menor a mayor. Comencemos ordenándolos de menor a mayor, porque hace que sea más fácil hacer un seguimiento de todos los valores, lo que ya he hecho aquí a continuación para ahorrar algo de tiempo, y ahora determinar la media. La media o el promedio de un conjunto de datos es la suma de los valores de los datos, dividido por el número de valores. Entonces, la media es igual a la suma de todos estos valores, y debido a que hay 10 valores de datos, dividimos por 10, y decimos que n es igual a 10. Comencemos por determinar la suma de los valores de los datos. Y luego dividimos esto por 10, nuevamente, el número de valores de datos. Vamos a evaluar esto en la calculadora. En la calculadora, necesitamos paréntesis alrededor del numerador, por lo que tenemos paréntesis abiertos y luego la suma. Cerrar paréntesis, y luego dividir por 10. Lo que nos da 99.3 para la media. A continuación, se nos pide encontrar la mediana. La mediana de un conjunto de datos está evaluando el medio cuando los datos están en orden de menor a mayor. Si hay un número par de valores de datos, la mediana es la media de los dos valores medios. Entonces, de nuevo, ya tenemos los valores de datos en orden aquí. Debido a que tenemos 10 valores de datos, o un número par de valores de datos, tenemos dos valores medios, que son 95 y 96. Observe cómo hay 4 valores por debajo de estos dos valores, y 4 valores por encima de estos dos valores, razón por la cual estos son dos valores en el medio. Y debido a que tenemos dos valores medios, la mediana es el promedio de estos dos, o la media de estos dos valores de datos. Y, por lo tanto, la mediana es la suma de 95 y 96, dividida por 2, que es igual a 95.5. Which is equal to 95.5. Si teníamos un número impar de valores de datos, digamos que teníamos valores de datos como 1, 5, 9, 15 y 20, observe cómo el 9 está en el medio y, por lo tanto, el 9 es la mediana. Así que cuando tenemos un número impar de valores de datos, la mediana es un valor de datos en el conjunto de datos. Cuando tenemos un número par de valores de datos, tenemos que encontrar la media de los dos valores medios. A continuación tenemos el modo. El modo es el elemento o valor del conjunto de datos que ocurre con mayor frecuencia. Y el aviso 119 ocurre 3 veces, que es la mayor cantidad de cualquier valor de datos. El modo es 119. Y finalmente, se nos pide que encontremos el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos, que en nuestro caso el valor máximo es 119, el valor mínimo es 73, el rango es igual a 119 menos 73, que es 46. Espero que hayas encontrado esto útil.